David ya se reportó, Federico no, así que vamos a ver si entra o no entra. Por lo pronto, David también está en tránsito porque pues va a la Cámara de Diputados, que luego ahí va ahí a hacer un poco algunos trabajos perniciosos, nuestro querido David Peña. David, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días, un saludo a todas y a todos. Gracias, gracias, David. Pues, ¿qué decir? Ayer platicábamos un poquito, David, sobre que pudieras incorporarte, que pudieran incorporarse precisamente para abordar esto que hizo la Suprema Corte de Justicia de quitarle la facultad a la Sedena para proponer al comandante de la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional al presidente, y el presidente hoy respondió de una manera durísima también. Así que, ¿qué decir? ¿Qué decir? Me parece que ahí la oposición, David, pues va a intentar buscar los recovecos para, yo no sé si llevarlo hasta un desacato del presidente de la República. En fin, hay varios ángulos como mirar esta nota, lo que sucedió ayer y lo que sucedió hace unos minutos, David. Mira, Ernesto, yo adelantaría primero que, bueno, más bien recordaría que justo, Estamos perdiendo tu audio, David. Bueno, bueno, digamos, la construcción, ya sabes de cómo está, de las y David. los ministros, se iba a declarar inconstitucional. Que la declaratoria de inconstitucionalidad a mí me parecía que estaba cantada, dada la forma en la que se había dado las reformas a las leyes secundarias, un poco dándole la vuelta al artículo 21 de la Constitución, que era lo que es el que establece, digamos, la creación y la conformación de la Guardia Nacional. Entonces, yo aquí señalaba, daba mis argumentos, el por qué esa decisión, digamos, del legislativo, desde mi parecer, desde mi valoración jurídica, constituía una violación al artículo 21 constitucional. Creo que hubo muy buenas posiciones ayer en la Suprema Corte de Justicia, incluyendo incluso las que estuvieron a favor, digamos, por declarar la validez de la reforma, particularmente el ministro Saldívar. Yo sé que ha sido bastante criticado, pero me pareció interesante sus posicionamientos también. El proyecto, a mí me parece que hay que destacar el proyecto de González Alcántara, desde una apreciación desde lo jurídico, tiene una pulcritud el proyecto, podemos coincidir o no con los contenidos, con las valoraciones, pero la forma en la que fue presentado el proyecto, en la que fue desgranando la acción de inconstitucionalidad que se estaba revisando, me parece que dio muchísima claridad, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros proyectos, recordemos el de la ley de la industria eléctrica o algunas otras discusiones donde no quedaba claro qué era lo que se estaba discutiendo o en qué sentido se iba. Y aquí primero colocaría, Ernesto, antes de abordar el tema del nombramiento del titular de la Guardia Nacional, el primer gran componente que se decretó como inconstitucional es el traspaso, digamos, operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Un dato que no es menor, digamos, un elemento que no es menor, porque justo pues esto había generado diversos debates, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sobre el carácter que tendría la Guardia Nacional. Es decir, originalmente con la reforma al artículo 21 constitucional se adscribió la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el año pasado pues se hace esta reforma legal para readscribirla, digamos. Se mantiene formalmente desde la Constitución a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero el mando operativo y administrativo se le traspasaba a Sedena. Aquí lo discutimos también con el propio Federico. Federico defendía la posición de que el traspaso no era una acción inconstitucional. Desde mi particular punto de vista, yo insistía en que sí. Y bueno, al final la mayoría de los ministros y las ministras hicieron esta interpretación diciendo que pues eso era, incluso algunos de ellos, 3 ministros cuando menos, señalaron que era un fraude a la Constitución. Un poco ahí en sorna, recapitulando al propio Saldívar, que había señalado esto cuando se votó la ley de seguridad interior en el año 2018, la de Peña Nieto. Al momento de votar eso, Saldívar había señalado que
el hacer esta modificación, digamos, en las leyes secundarias y no en la Constitución era un fraude a la Constitución. Y aquí un par de ministros, Lainez, Potisek y algunos ministros más, pues digamos, rememoraron aquellas frases de Saldívar y dijeron que esto lo que se estaba haciendo era una fraude a la Constitución. Entonces, lo que pasa es que, digamos, se regresa o se readscribe a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todas las funcionalidades administrativas, operativas y de gestión de la Guardia Nacional. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con esto que decías, Ernesto, el nombramiento que se hace o se le facultaba al secretario de la Defensa Nacional para que nombrara al comisionado general de la Guardia Nacional. Se elimina esta otra porción también, es decir, quien tiene que nombrar es la secretaria, en este caso es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana o el presidente directamente, ¿no? Y otro de los elementos que también se votó y se discutió y que quedó muy claro fue que este doble calidad que tendrían el personal de Sedena, aunque estuviera adscrito a la Guardia Nacional, iba a seguir manteniendo algunos de sus fueros militares o de sus prebendas militares, no solo de cargo y de salario, sino incluso de régimen disciplinario. Y eso igual lo señalamos aquí, que era un grave riesgo que personal de la Sedena adscrito a la Guardia Nacional mantuviera esta doble calidad, digamos, actuando como funcionario policial en la Guardia Nacional, pero manteniendo sus prebendas de fuero constitucional en materia del ejército. Eso igual yo señalé que había sido señalado por organismos internacionales, en el caso Alvarado contra México, el caso de desaparición de Chihuahua, había sido señalado como una violación, o que esta dualidad de funciones era inconvencional, digamos, era contraria a los estándares interamericanos. Se retomó ayer en la Corte y se declaró también inconstitucional esta doble calidad. Se reconoce que haya una homologación, es decir, una homologación si pasas de la Sedena a la Guardia Nacional, homologación en escalafón, en salarios, en prestaciones, pero el régimen cambia completamente. Pasas de un régimen castrense a un régimen civil y por lo tanto, pues no puedes tener ni foro militar ni ninguna canonjía o privilegio o prebenda que tenías en la Sedena, ¿no? Eso es en resumidas cuentas, Ernesto, el resumen de lo que ocurrió, la claridad. Así como estuvieron votándose con claridad estos aspectos, se votaron muchos otros declarando la constitucionalidad de varias otras disposiciones de la ley de la Guardia Nacional, de la ley de estímulos y ascensos del ejército, de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que se estuvieron ratificando, digamos, la validez. Y finalmente, y ya perdón por el tiempo, y finalmente, mi querido Ernesto, ¿qué es lo que viene? Y eso es lo que quedó en suspenso en la Suprema Corte, que me parece que va a ser muy interesante, los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Qué implica esto? Que no se han aclarado todavía para cómo van a ser estos efectos, es decir, si se le va a ordenar al Congreso de la Unión que reforme, que adecue el marco normativo, si solamente se declara la inconstitucionalidad de estas normas y así se llama, se excluyen o se expulsan del marco jurídico mexicano o hay una propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat y voy a utilizar un término muy abogadil que se llama la reviviscencia de la norma. Es decir, Ay, ¿qué es eso? eh, sí, no, sí está muy mamaluco ese. La reviviscencia de la norma es si al declarar inconstitucional estas porciones normativas, regresa automáticamente la redacción anterior de esas normas antes de esta reforma. Es decir, la redacción de estas disposiciones al 2021, digamos, ¿no? Bueno, a principios de 2022, antes de que se aprobaran las reformas. Entonces, hay varias propuestas, incluso la ministra Yasmín Esquivel hizo una propuesta que igual me pareció muy interesante, diciendo que en función de que toda esta reforma daba la competencia de administración operativa a la Sedena, varias de las disposiciones que fueron declaradas constitucionales iban en la lógica de, digamos, darle dientes a la Sedena, aunque no mencionaran a la Sedena, pero hablaban de la Guardia Nacional en esta lógica de que estaba bajo la adscripción de la Sedena. Entonces ella dijo, tendría que discutirse si se le va a abrir un periodo de régimen transitorio al Congreso de la Unión para que adecue ese marco normativo, aunque haya sido declarado constitucional, para que se adecue ahora y que regrese, digamos, a las disposiciones que se tenían antes de atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, los efectos de la sentencia no han quedado, digamos, del todo claros. Se pospuso, los ministros y las ministras lo pospusieron para el engrose.
para hacer una discusión en el engrose, es decir, ya en la resolución definitiva, cuando se junten todos estos posicionamientos. Y la idea, ya no supe ahí, ya no me quedó claro si va a haber una nueva votación, una nueva deliberación pública para ver estos efectos, o si solo va a ser una decisión, digamos, en corto, en una sesión privada entre las ministras y los ministros, para ponerse de acuerdo de cuáles van a ser los efectos. No es un efecto inmediato, eso sí es importante señalarlo, no es un efecto de que a partir de mañana ya deje de formar parte de la Sedena, sino que va a implicar un régimen, insisto, ya sea o de transición, o de darle un plazo al Congreso de la Unión para que vuelva a legislar, o bien de definir que las normas que se mantengan vigentes pues son las que estaban antes de la reforma, ¿no? Ese es el gran panorama, mi querido Ernesto, no sé si me expliqué. No, sí, fíjate que sí, es básicamente, y ya para cerrar, porque sé que también tienes que irte y vamos a entrar a la mesa con los periodistas, que también espero que estén escuchando, porque también vamos a abordar un poco ese tema, pero déjame iniciar, porque hicimos un clip, hicimos una edición de la exposición del presidente, y con base a lo que tú estás señalando, ah, déjame me detengo en el primer punto que expuso el presidente y me gustaría escuchar desde tu punto de vista en el marco jurídico, en qué de lo que está señalando el presidente tiene razón o no. Así que te pediría, mi querido Asael, este video de AMLO contragolpeador, porque vaya que sí es un contragolpeador, y si tenía usted duda, pues hoy le quedó perfectamente claro. Vamos a ver este video y en este caso, David, pues tú lo podrás escuchar, no sé si tienes pantalla para ver o no, pero si no, sí vas a escuchar lo que dice. Y yo te pido ahorita, Sael, cuando lo pares, por favor, vamos a escuchar. Entonces, por eso doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. 1. 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político. 2. Los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. La encuesta del INEGI es muy clara en ese sentido. 3. Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, David, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, actuó la Suprema Corte, los 8 ministros que votaron en favor de esta propuesta del ministro, fue una actitud facciosa. Dice, no actuaron con criterio jurídico, sino con criterio político. Y en lo que yo te estoy escuchando, pues tú dices exactamente lo contrario, que por lo menos así lo estoy entendiendo, que la decisión de los ministros desde tu punto de vista sí fue con criterio jurídico, digo, posiblemente también con criterio político, pero sí había materia jurídica para tomar esta decisión. ¿Es así, David? David. Acá estoy, sí, nada más que me estoy acomodando. Ah, Sí, mira, me parece a mí que el posicionamiento del presidente, desde luego que es un posicionamiento político, y yo ahí haría la aclaración en esta diferenciación que haces, mi querido Ernesto. El posicionamiento del presidente es un posicionamiento político, no es un posicionamiento jurídico. Entonces, creo que a partir de ahí, digamos, es una de las bases, ¿no? La valoración que hace el presidente, eh, yo difiero sobre de que se trató de una decisión política, y ahí voy a aclarar, digamos, mi posición.
Desde luego que es un ente político la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los actores y las actoras que están ahí son entes políticos, son actores políticos, no podemos obviar esa parte tampoco, ¿no? Pero en este caso, independientemente de que hayan tenido intereses o motivaciones políticas, lo expuesto el día de ayer en la sesión del Pleno fueron valoraciones de carácter jurídico constitucional. Incluso yo decía, las valoraciones del propio ministro Saldívar, aunque fue en sentido, digamos, en contra por validar la reforma, fueron valoraciones de carácter jurídico. Hubo un par de valoraciones en sentido político sobre el tema de la militarización y entre las mismas ministras y los mismos ministros se fueron acallando, digamos, para no meterse en ese tema digamos, en la referencia de la militarización, porque sí implicaba una valoración mucho más política y no jurídica. Se fueron al análisis, la mayoría, yo vi toda la sesión, la vi 2 veces, en vivo y en la noche, y la mayoría de las valoraciones eran un análisis técnico-jurídico sobre el alcance, la dimensión y la interpretación del artículo 21 constitucional, que es justo el marco de discusión pues para declarar la inconstitucionalidad de las normas, ¿no? Yo insisto en que el presidente pueda valorar que es una decisión política. Yo ahí respeto la valoración del presidente, pero lo que ayer se escuchó, insisto, lo que se escuchó en la sesión no implica que no tengan intereses y motivaciones políticas, pero lo que se escuchó fue una valoración dura, técnica, sobre el análisis del artículo 21 constitucional y los efectos y las consecuencias, digamos, el alcance de este artículo 21 constitucional. Ya, pues David Peña, muchísimas gracias. Sé que te agarré ahí a bote pronto, pero pues sí, era importante poder escucharte para ver cuál es tu valoración sobre esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, la respuesta del presidente, que yo entiendo también que fue una respuesta política, y no sé si cómo calificar la decisión de sostener al comandante como jefe de la Guardia Nacional. Y ahí, ¿qué tipo de decisión es la que está tomando el presidente? Y esto lo refiero por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las implicaciones legales que pudiera tener para el presidente, y con eso cerraría, David, si tú ves que pudiera tener alguna implicación para él. En este momento no, porque justo lo que te decía de los efectos de la resolución de ayer, como no se han aterrizado, digamos, los efectos, una cosa es que se haya declarado inconstitucional el que el secretario de la Defensa participe, el que el secretario de la Defensa nombre al comisionado general, eso ya se declaró que es inconstitucional, pero los efectos de ese nombramiento o los efectos de esa declaratoria de inconstitucionalidad no se han aterrizado por parte de la Suprema Corte. Entonces, no hay un aterrizaje, insisto, hasta que esté el engrose, esto puede tardar un par de meses, hasta que esté el engrose que se diga, bueno, pues como fue declarado inconstitucional, el nombramiento en el cual participó el secretario de la Defensa es inválido. Pero no se ha aterrizado. Sí. Tal vez ahí no me expliqué bien con la pregunta, pero va así, David. En el juego, pues que en el mundo de ustedes, pues las mañas es la madre de todas las batallas, las argucias legales. Simple y llanamente el presidente puede mantener como actualmente está la Guardia Nacional, cómo opera, quién manda, quién designa, y simple y llanamente decir, pues ahora lo designo yo, no el secretario de la Defensa Nacional, y tan tan. Sí, la respuesta es sí. Ok, buenísimo. Sí, no, buenísimo. Sí lo podría hacer, claro. Ok, pues eso es lo que hizo hace un momento el presidente López Obrador, así que no deberá haber ningún problema en ese sentido. David Peña, te mando un fuerte abrazo. Seguimos al habla. Gracias a ti, gracias, mi querido Ernesto. Un saludo a todas y a todos. Gracias. Hasta luego.